Buenas tardes. Quisiera partir esta clase agradeciendo a la persona del rector a la Universidad de los Andes por haberme invitado a dictarla en un momento tan singular. Quisiera también saludar a todos los profesores y a todas las personas que trabajan en nuestra casa de estudios, esperando que todos se encuentren muy bien. Nuestras instituciones no fueron pensadas para la tragedia. Estas palabras fueron pronunciadas hace poco por Hubert Védrine, quien fuera cercano asesor de François Mitterrand y ministro de Relaciones Exteriores de Francia en los años 90. La frase se refiere, por supuesto, a la relativa incapacidad de la Unión Europea, enorme aparato burocrático supranacional, para hacerse cargo de la crisis que hoy asola al mundo. En este trance, las decisiones no han venido tanto desde el orden internacional como desde el interior de cada país. Quizás la primera lección de esta crisis pasa por acá. El Estado-Nación no era tan inútil como muchos habían creído. De hecho, el sueño de un mundo sin tragedia fue, al menos en el caso europeo, el sueño de un mundo sin fronteras. La tragedia nos obliga a volver a casa, nos obliga a volver a un lugar, nos obliga a volver allí donde nos sentimos protegidos. La tragedia es el momento del regreso, o al menos del intento por regresar. Los fundamentos de ese mundo han sido puestos en cuestión en esta crisis. Pensamos que estábamos más allá de la tragedia, que la habíamos superado, pero hoy la tragedia ha vuelto por sus fueros. La pregunta que surge, desde luego, es cómo fue posible que pensáramos que el mundo podía ser articulado como si la tragedia hubiera desaparecido de nuestro horizonte y de las posibilidades humanas. ¿Cómo y por qué quisimos desterrar la tragedia de nuestras vidas? ¿Qué nos hizo pensar que algo así podía ser posible, que algo así podía ser razonable? Tan razonable que construimos mercados, instituciones, sistemas internacionales y órdenes jurídicos en función de esa idea. Después de todo, hasta hace 2 o 3 generaciones, la tragedia formaba parte de la experiencia humana, formaba parte de la vida de las personas. En Europa, por ejemplo, la experiencia de la guerra fue muy real y concreta. Sin embargo, eso se fumó. Siempre me llamó la atención cuando me tocó hacer clases en Francia, en una zona que había sido ocupada por los alemanes, a universitarios de 18 o 19 años, cuán lejana le parecía a los alumnos la referencia a la guerra que sus propios abuelos habían vivido en primera línea. ¿Cómo se produjo ese fenómeno extraño? Quizás el esfuerzo occidental y europeo en particular por superar la tragedia luego de la Segunda Guerra Mundial fue demasiado exitoso. Para intentar comprender esta cuestión resulta indispensable volver nuestra mirada un instante hacia los albores de la modernidad. Dicho de manera muy esquemática, y pido disculpas porque me veo obligado a avanzar rápido en medio de problemas muy complicados, a partir de los siglos XVI y XVII se desarrolló una visión de mundo que supuso un cambio radical en el modo de concebir al mundo, en el modo de concebir nuestra relación con el mundo y por lo mismo también en nuestro modo de concebir a la propia persona humana. Me permito resumir muy brevemente este proceso en 4 tiempos. Primero, Nicolás Maquiavelo, muy conocido por su famoso opúsculo El Príncipe. Maquiavelo escribe en una agitada Florencia a principios del siglo XVI. Y su objetivo, o al menos uno de sus objetivos, es derribar todos los límites que pudiera tener la acción humana. Límites que pueden ser tradicionales, históricos, religiosos, morales, de cualquier tipo. Lo que busca Maquiavelo es emancipar nuestra voluntad de todo obstáculo con el fin de fundar algo así como una nueva Roma, un nuevo orden. No es casual que Maquiavelo se compare a sí mismo con Cristóbal Colón. Dice que descubrir nuevos órdenes es tanto o más peligroso que descubrir nuevos continentes. No deberíamos subestimar la audacia contenida en el gesto intelectual de Maquiavelo. Segundo momento, Francis Bacon, filósofo inglés que escribe unos 100 años después de Maquiavelo a principios del siglo XVII. Para Bacon, en lo relativo a la ciencia, la ambición humana no debe estar sometida a ningún límite, no debe estar sometida a ningún tipo de moderación. Bacon habla de una nueva era, del reino del hombre, cuya principal característica es la lucha contra la naturaleza. El reino del hombre que inaugura Bacon o que quiere inaugurar Bacon debe ser leído en clave de lucha contra la naturaleza. La naturaleza, a sus ojos, es el adversario a vencer. Incluso, dice,
Hay que torturar a la naturaleza de modo que nos confiese todos sus secretos. Solo así podremos abandonar la ciencia entendida como contemplación para entenderla como poder. Todo esto con el fin de hacer más confortable la vida del hombre. Tercer momento, Descartes, que escribe algo así como 2 décadas después de Bacon, siempre en la primera mitad del siglo XVII. El filósofo francés, me parece, ofrece la mejor formulación del proyecto moderno en la siguiente frase: según él, el hombre ha de convertirse en amo y señor de la naturaleza. Las cosas están allí, a nuestra disposición, esperando nuestro señorío. El cuarto momento está marcado por el correlato específicamente político de este proceso. El año 1651, o sea, mediados del siglo XVII, Thomas Hobbes publica el Leviatán, su obra magna, su gran libro. Allí Hobbes expone el modo en que, según él, podríamos alejar definitivamente del horizonte humano lo que a él le parece la mayor tragedia posible, que es la guerra. Hobbes quiere neutralizar el conflicto en el hombre que le parece negativo. En cualquier caso, Hobbes comparte con Bacon tanto el objetivo de aliviar la condición humana como la escisión radical entre el hombre y su entorno. Estas ideas tienen muchas consecuencias, son muy vastas y me resultaría imposible siquiera intentar resumirlas acá. Me interesa simplemente destacar el punto siguiente. En esta concepción, el mundo es visto como algo que debe ser explotado para nuestro beneficio, para aliviar nuestra condición. Por cierto, desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre transformó el mundo en su provecho. Sin embargo, puede pensarse que a partir de los siglos XVI y XVII, esta transformación adquiere un nuevo sentido, una nueva connotación. Si el Sócrates de Platón podía decir a la República que el pastor que cuida sus abejas vela por el bien de las ovejas, a pesar de que ellas después vayan a servir de alimento, hoy nos costaría decir lo mismo de nuestra relación con el reino animal. El equivalente al pastor contemporáneo no parece que esté velando por el bien de los animales. Así, el hombre sale del mundo, queda fuera del mundo y entra en una relación puramente instrumental con él. En cualquier caso, al final del camino el hombre también termina siendo manipulado, también termina siendo objeto de manipulación, por un motivo muy simple: el hombre también forma parte del mundo. Hay una ambigüedad intrínseca en esta voluntad moderna de querer controlar la naturaleza, y los totalitarismos son consecuencia directa de esa ambigüedad, pues ellos conciben a la sociedad como un enorme laboratorio que puede ser manipulado a voluntad. Como bien apuntaba C.S. Lewis, todo poder ejercido por el hombre es también un poder ejercido sobre el hombre. ¿Qué quiere decir Lewis con esta frase? Pues bien, el control de naturaleza no es inocuo respecto de la persona misma. En todo caso, la idea de control de naturaleza se pone al servicio de la emancipación promovida por Maquiavelo, según vimos. El hombre ha de ser dueño de su destino, sin límites preconcebidos. Allí reside el origen del carácter necesario que adquiere la ciencia moderna y contemporánea, o el carácter necesario que quiere adquirir la ciencia moderna y contemporánea. Al interior de cierta lógica no resulta pertinente formular dudas respecto al progreso técnico. Eso sería inútil porque los avances serían inevitables. Naturalmente, esta visión, esta lógica, intenta excluir de antemano cualquier reflexión crítica sobre los resultados de ese progreso. Con todo, ese primer momento tarda en dar sus frutos. Y no deja de ser sorprendente la fe, no encuentro otra palabra, que poseen Bacon y Descartes en la ciencia y la medicina si atendemos al avance efectivo de los siglos XVI y XVII. En rigor, este proceso tarda unos 2 siglos en dar frutos de envergadura y mirados hoy no dejan de ser impresionantes. Y, en efecto, 2 siglos después se produce la gran celebración, el canto triunfal del progreso moderno. Su gran profeta es Víctor Hugo, el célebre novelista francés, quien llega a sugerir en uno de sus habituales arranques de entusiasmo que, por medio del progreso científico, los hombres seremos felices, que no habrá más acontecimientos, que el género humano cumplirá su ley como el globo terrestre cumple con la suya. Víctor Hugo espera, con la fe del creyente,
un mundo exento de conflictos y de tiranías, un mundo pacificado y sin fronteras. El futuro le parece radiante. Por cierto, Víctor Hugo tiene motivos para estar optimista. La técnica tiene, desde luego, aspectos positivos, y apenas podríamos concebir nuestras vidas sin la ayuda que nos presta. Basta mencionar que gracias a ella podemos realizar el acto académico de hoy. Sin embargo, este desarrollo también tiene tensiones, ambigüedades, dificultades internas y presenta problemas. Y no deja de ser llamativo que el que sea probablemente el escritor más talentoso del siglo XIX, y la competencia era difícil en ese siglo entre los escritores, haya sido tan ciego frente a esas dificultades. La idea de progreso promovida por Víctor Hugo, enarbolada por Víctor Hugo, abre un imaginario, un horizonte de posibilidades que parece ser, al menos a nivel discursivo, un horizonte ilimitado. Y que además sigue siendo parte del relato contemporáneo. Un informe de la UNESCO relativamente reciente del año 2016, por mencionar un ejemplo, se permitía afirmar que las ciencias y la tecnología y la innovación tienen la capacidad de modificar las condiciones de la realidad y de asumir prácticamente todos los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo. El optimismo puede ser muy rebelde. No obstante, hoy nos costaría compartir el optimismo progresista de los filósofos del siglo XVII, de Víctor Hugo y también, ¿por qué no?, de la UNESCO. Tomemos el que sea quizás el caso más representativo, la crisis ecológica, que es fiel reflejo de las dificultades de aquello que intento describir. De algún modo, hoy día ya sabemos, o al menos es difícil ignorarlo, que nuestra conquista de la naturaleza ha tenido excesos, algunos de ellos muy complicados, y que hemos desencadenado procesos que ya no podemos controlar del todo. Basta pensar, por ejemplo, en el desastre nuclear de Fukushima, ocurrido hace pocos años. El control del átomo se puede volver contra nosotros dadas ciertas circunstancias que no manejamos. Para decirlo en simple, la explotación del mundo parece haber llegado demasiado lejos y hoy día tenemos conciencia de ese límite, o de haber tocado ese límite. Sin embargo, y esto me parece que es particularmente llamativo, algunas versiones de la respuesta ecológica a esta crisis real y objetiva son simétricas en la medida en que obedecen a la misma lógica que buscan combatir. Así, suele creerse que lo avanzado podría retrocederse como si uno pudiera poner marcha atrás en el desarrollo del mundo. Basta recordar la famosa frase de Greta Thunberg, la joven activista ambiental. Las soluciones, decía ella, están allí. Solo hace falta voluntad para implementarlas. La verdad es que lamentablemente el problema no es tan sencillo. La naturaleza se resiste a ser completamente manipulada, en un sentido o en otro. Cierto discurso ecologista, muy a su pesar, forma parte de la toma de posesión de la naturaleza y no admite que quizás estemos frente a una tragedia y que por tanto no está disponible a ser controlada. Un segundo ejemplo. Entre los múltiples anhelos de aquello que llamamos transhumanismo se encuentra la superación o al menos el alejamiento radical del mayor límite humano que es el momento de la muerte. Laurent Alexandre, que es un científico francés, ha dicho que ya nació el primer hombre que vivirá 1000 años. Esta perspectiva es tan radical que desde luego me parece que no podrá seguirse hablando de vida propiamente humana en caso de que podamos superar la muerte. En particular confieso que esas perspectivas me interesan poco, precisamente porque el objeto de mis preocupaciones es lo humano. Pasaríamos a hacer otra cosa muy distinta, cuyo horizonte tiene además algunas dimensiones pavorosas, o en todo caso no demasiado estimulantes, ¿no? Allí donde no hay muerte, sugiere Hannah Arendt, tampoco hay comienzo. La humanidad quedaría inmovilizada, petrificada. Lo nuevo que acaece con cada nacimiento quedaría aplastado bajo el peso de los vivos, bajo el insoportable peso de los vivos. Sería interesante, de hecho, hacerle un seguimiento al tema de la muerte. Bacon y Descartes tienen gran fe, tienen gran esperanza en que se puedan ampliar los límites temporales de la vida humana. No es el problema de Maquiavelo, que está más bien interesado en la gloria pagana, que es otra forma de inmortalidad, desde luego. Hobbes, por su parte, cree que es posible alcanzar un régimen político inmortal que dure para siempre, dice, y que pueda, por tanto, conjurar para siempre la tragedia de la guerra de la vida humana. A Montaigne, por mencionar
otro ejemplo de la modernidad temprana, la muerte también le parece decisiva, aunque en un sentido distinto. Todo esto se vincula directamente, me parece, con nuestras preocupaciones actuales. La crisis que ha surgido a partir del COVID-19 nos ha vuelto a poner frente a la muerte. Ella toca nuestras puertas, su espectro nos invade y le tememos por sobre todas las cosas. De algún modo hemos vuelto al temor primigenio previo al contrato social. Sin embargo, esta realidad, esta nueva realidad, nos incomoda. Al hombre moderno no le gusta hablar de la muerte, le parece algo fuera de lugar. O bien, solo la menciona justamente para intentar aumentar su control, como lo revela el caso de la eutanasia, que es precisamente un esfuerzo por controlar el último minuto, el momento final. Cuando uno lee las extraordinarias descripciones que ofrece Huizinga en su libro sobre el fin de la Edad Media, no puede sino quedar sorprendido por la fuerza del contraste. En esa época, al fin de la Edad Media, la muerte formaba parte de la experiencia humana, estaba allí, a la vista de todas las personas. La muerte es un dato fundamental de la persona. Me atrevería a decir que es el dato fundamental, que da cuenta de nuestra finitud. También, como ha señalado Olivier Rey, revela nuestra alteridad. La muerte nunca es un fenómeno puramente individual, es siempre también una despedida. Con la muerte tocamos algo que se nos escapa. Alan Finkielkraut ha dicho que el memento mori, el recuerdo de nuestra condición mortal, es quizás lo único que podría sanar al hombre moderno de su resentimiento respecto de lo dado. Solamente recordar que somos mortales y que vamos a morir podría, según él, reconciliarnos con la idea de que hay cosas que no están completamente disponibles. Por eso resulta tan sintomático el empeño de cierta vanguardia por controlar ese último límite. Ese anhelo por controlar el último momento del hombre es de algún modo la última manifestación de la modernidad. Algo parecido podría decirse del esfuerzo contemporáneo por controlar el otro extremo de la vida, el inicio, lo que incluye algunos tipos de manipulación genética que dejarían o que podrían dejar a miembros de nuestra especie fuera de la cadena de la transmisión gratuita de la vida. Buscar controlar los rasgos de nuestros descendientes implica determinarlos como nadie nos determinó a nosotros. Hay algo, creo, profundamente injusto en esa idea, que modificaría radicalmente las relaciones intergeneracionales, pues las generaciones que vienen ya no tendrían la gratuidad que tuvimos las que estamos. De más está decir que este esfuerzo está expuesto a riesgos antropológicos colosales en los que no me puedo detener ahora. Hartmut Rosa, miembro de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, lo que se llama teoría crítica, discípulo de Axel Honneth, ha formulado en un libro reciente, de manera muy pertinente, el problema que intento describir, el fenómeno que me interesa abordar. Según él, lo que la modernidad pierde es el sentido de lo indisponible, de aquello que no está a nuestra disposición. Según Rosa, el hombre quiere conocer, conquistar, dominar y volver utilizable todo lo que se le aparece. Sin embargo, sigue Rosa, las cosas más importantes de la vida, el contacto vital con otras personas, con paisajes, con cosas del entorno, lo que Rosa llama la resonancia, no admite ese tipo de relación, no está sujeta a una relación completamente manipulable. Pues esas cosas más importantes de la vida suponen una alteridad y una distancia irreductibles. No están en mí ni las puedo dominar completamente. Por lo mismo, insiste Rosa, no hay manual ni método que valgan para alcanzar esas experiencias vitales. Es más, esas experiencias, si es que son relevantes, nos transforman. Pero no podemos saber de antemano cómo nos transforman ni en qué dirección nos transforman. Estamos nosotros a disposición de ellas, más que ellas a nuestra disposición. La intuición de Rosa, que me parece muy interesante, es que muchos de los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas hipertecnificadas e hiperaceleradas no se explican porque aún hayan zonas del mundo que no están a nuestra disposición, que no podamos dominar, sino más bien por la pérdida asociada a esa dominación completa. Hoy vivimos como si todo estuviera a nuestra disposición, y eso es lo que esta crisis ha frenado de modo brutal, como un tren que avanza a toda velocidad y que debe detenerse súbitamente. En nuestro teléfono está todo,
Viajes, hoteles, autos, compras, personas, todo lo que uno quiera está allí a nuestra disposición inmediata. Recuerdo una viñeta de Mafalda que se desmaya cuando imagina un mundo sin distancia. Cuando Mafalda imagina que todo está aquí en un mismo lugar, simplemente se desmaya porque no puede tolerar una perspectiva de esa naturaleza. Pues bien, en muchos sentidos hemos llegado a una situación parecida. Todo está a nuestra disposición inmediata, como si la distancia no fuera indispensable para una experiencia auténtica, por una experiencia vital digna de ese nombre. Como si pudiéramos ser turistas en todos los aspectos de nuestras vidas. Rosa, por supuesto, no es un pensador reaccionario, tampoco es un antimoderno. Simplemente, creo, le interesa librar a la modernidad de sus propios demonios. Por eso hemos olvidado la modernidad, precisamente porque lo trágico es lo que escapa de nuestras manos, lo trágico es lo que no está en ningún sentido relevante a nuestra entera disposición. El mundo ha sido construido en las últimas décadas como si no existiera la tragedia, como si ella fuera parte del pasado, como si el progreso promovido por la ciencia la hubiera condenado a los basureros de la historia, como si siempre el hombre fuera plenamente consciente de lo que hace, como si no pudieran surgir nuevos Edipos. De allí la constatación amarga de Vedrine a la que aludía al principio de esta clase. Y por eso no sabemos muy bien cómo reaccionar frente a la tragedia. No tenemos categorías intelectuales, no sabemos qué hacer. El virus no está a nuestra disposición, sino que más bien estamos nosotros a disposición de él y eso nos desespera. Por lo mismo, si alguna lección podemos sacar de esto, debería ir por este lado. Es fundamental rehabilitar la noción de límite. El hombre tiene límites, el hombre es un animal limitado, no es todopoderoso. El mundo moderno ha sido frecuentemente descrito como un mundo que peca por aquí, por orgullo, por falta de mesura, por aquello que los griegos llamaban hibris, ignorar los propios límites. El conócete a ti mismo de los griegos no es un llamado a la introspección, es un llamado a conocer los propios límites, a conocer la propia naturaleza, de modo de poder tener una acción adecuada a esa propia realidad. Desde luego, esto no aplica solo a nuestra relación con el mundo y con el entorno. También nuestras posibilidades de hacer el bien están sometidas a límites. También las posibilidades de la razón están sometidas al límite. Las fronteras territoriales son otra manifestación del mismo fenómeno. Necesitamos mediaciones físicas que nos sitúen en un lugar determinado. Jean-Paul Sartre se resistía a admitir que el ser nos fuera dado desde fuera, y eso funda su legendaria rebeldía. De allí también que el progresista tienda a asumir todos los desvaríos de la modernidad porque le parecen reflejo de la promesa emancipatoria que fue enarbolada por Maquiavelo a inicios de la modernidad. Sin embargo, eso es correr tras un espejismo. En las dos fuentes de la cultura occidental, Atenas y Jerusalén, lo humano se despliega necesariamente sobre un fondo que le ha sido dado, sobre un fondo sobre el cual no tiene pleno consentimiento, un fondo sobre el cual no es ni amo ni señor. Según la expresión de San Pablo, no nos pertenecemos, al menos no completamente. Hay algo dado a lo que no podemos renunciar y sobre lo que se construye nuestra libertad. En 1957, al recibir el premio Nobel, Albert Camus dijo que mientras que las otras generaciones habían intentado una y otra vez rehacer el mundo, a la suya, a la de él, a la de Camus, le tocaba algo distinto. Quizás le tocaba algo distinto, impedir que el mundo se deshiciera. No estoy seguro de que hayamos avanzado mucho desde entonces, y suelo pensar que nuestro desafío, o nuestros desafíos, son análogos a los que enfrentó Camus. Y sobra decir que la universidad, y en especial esta universidad, es un magnífico lugar para emprender un reto de esa naturaleza. Como fuere, intuyo que ese desafío exige recuperar el carácter enigmático del humano. Hay algo en el hombre que nunca podremos aprender del todo y que impide una posesión total, tanto de nosotros mismos como de las cosas que nos rodean. O, como ha dicho Milan Kundera, Descartes no es el único fundador de la modernidad, no es el único fundador de nuestro mundo. Hay una modernidad alternativa, hay otra modernidad que nunca estuvo dispuesta a renunciar a la dimensión misteriosa del ser humano. Su fundador no es otro que Don Miguel de Cervantes. Muchas gracias.